¿Avanzó? Sale hernia umbilical. No avanza. El primer no avanza. Ya ahorita, entonces ya no, ahorita. Vamos a ver. Ok, entonces va a ser esto. ¿Ahora sí se mueve? Positivo, sí. Sí, doctor. Perfecto, jóvenes. Bueno, vamos a apartar un poquito acá. Y vamos a avanzar sobre el tema hernias umbilicales, ¿ya? Si, como le dije, si tienen alguna pregunta, no duden en consultarme, que en ese momento las podemos responder las dudas que ustedes tengan, ¿ya? ¿Cómo vamos a definir lo que es una hernia en sí, una hernia en general? Que es la protrusión de un órgano a través de una abertura normal de la pared muscular de la cavidad que los rodea, ¿ya? O sea, cuando hablamos de hernia, normalmente es una abertura anormal, dicen, ¿no? Pero no hay intervención de ninguna herida ni incisión quirúrgica. O sea, cuando hablamos de hernia, hablamos de protrusión a través de una abertura anormal de la pared ya muscular de la cavidad que lo rodea, pero ya en pacientes que nunca han sido intervenidos quirúrgicamente. O sea, estamos hablando, las hernias son congénitas ya, o pueden ser adquiridas también, pero no, para ser considerada hernia no tiene que haber ninguna intervención quirúrgica previa, ¿ya? Entonces la protrusión de un órgano a través de una abertura normal de la pared muscular, ya, de la cavidad que lo rodea, también se la define como la protrusión de un órgano a través de un defecto, puede ser un defecto de la pared previamente establecido, ¿entiende? Así, protrusión de un órgano a través de un defecto de la pared previamente establecido. Normalmente previamente establecido, como digo, a veces es congénito, porque el paciente nace ya con esta debilidad, la cual con el transcurso de la edad se va produciendo, ¿no? Como sucede en las hernias umbilicales. Las hernias, dice, pueden ser congénitas debido a la falta de cierre de determinadas estructuras tras el nacimiento o desarrollarse en un momento posterior a la vida por la obesidad, debilidad muscular. Hasta ahí acabamos. Una intervención quirúrgica o alguna enfermedad, sobre todo un trauma que produce una hernia, se llaman hernias incisionales, ¿ya? Que actualmente son mal llamadas ya hernias incisionales. Actualmente se llaman eventraciones, ¿ya? Entonces, las hernias que se producen después de haber sufrido una herida, ya sea quirúrgica o traumática, se llaman eventraciones. Las hernias congénitas son las verdaderas hernias puras, ¿okay? Y aquí tenemos pues la pared abdominal donde se van a producir las hernias, y las hernias de la pared anterior tenemos hernias epigástricas, tenemos hernias infraumbilicales de la línea media, paramedianas a la línea media, y las hernias inguinales, que son las más frecuentes, las que vamos a estudiar con mayor detalle, ¿ya? ¿Cómo vamos a generalizar? Ahorita estamos hablando un poco de generalidad de hernia, no hemos entrado al tema de hernia umbilical, ¿ya? Entonces, una hernia generalmente está compuesta por 3 estructuras. El anillo herniario, que es por donde sale el contenido, el saco herniario, que es el que está envolviendo al contenido de la hernia, ya que generalmente es el peritoneo de la cavidad abdominal. El saco está formado por el peritoneo, y por último el contenido herniario, que puede variar, ¿ya? ¿Cómo puede ser? Puede ser epíplon, puede ser intestino delgado, puede haber los partes genitales femeninos como los ovarios, testículo, estómago muy excepcionalmente, ya, vejiga, colon, sobre todo la parte colon sigmoide, o si no, ciego, pueden estar presentes en el contenido de una hernia. ¿Cómo clasificamos a las hernias? Las hernias se pueden clasificar en hernias irreductibles o encarceladas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es aquella en cuyo contenido no puede ya ser
no puede reingresar ya sea al abdomen, generalmente es allí, ¿ya? Frecuentemente se encuentra atrapado por el cuello del anillo herniario. Cuando tenemos un anillo herniario que es bien estrecho, entonces muchas veces el contenido sale y se queda encarcelado, ¿ya? Y es irreductible. Ustedes sienten la hernia, la quieren reducir y esta hernia no reduce ya. Y es porque ha quedado atrapado el contenido a nivel en un cuello estrecho. Este término de encarcelación no implica obstrucción, inflamación ni isquemia de órganos herniarios. ¿Qué significa? Que una hernia puede estar encarcelada pero no presentar ninguna sintomatología. O sea, no tiene que presentar ninguna sintomatología, o sea, no hay complicación. La hernia solamente se ha atrapado ahí y se mantiene atrapada a este nivel, ¿ya? No duele, no molesta, solamente el paciente dice, tengo aquí, mire, esta hernia que no desaparece, todo el tiempo está así, ¿ya? Y después tenemos las hernias reductibles, cuando el contenido del saco regresa a la cavidad abdominal, ya sea en forma espontánea o cuando el paciente está en reposo o cuando el médico hace algún tipo de maniobras, lo cual permite que este contenido regrese hacia la cavidad abdominal. Aquí tenemos una hernia umbilical, en pelota ping-pong que le llaman, ya es una hernia encarcelada, ya irreductible, está atrapada ahí, pero no le ha producido ninguna sintomatología al paciente. Ya. Cuando hablamos de hernias estranguladas, perdón un ratito, a ver. Perdón, quiero, dentro de las hernias reductibles existe una subclasificación que se llaman hernias coercibles e incoercibles. Anótense esta parte. La hernia coercible es aquella hernia reductible, ya que ustedes la reducen y permanece un tiempo reducida en la cavidad. O sea, no se vuelve a salir, ¿ya? Después ya con el caminar, con el esfuerzo, el paciente puede volver a aparecer nuevamente, pero permanece un tiempo reducida. A esto llamamos hernias coercibles. Y la hernia incoercible es aquella hernia que nosotros reducimos, ya, pero cuando soltamos nuevamente vuelve a protruir inmediatamente, ya. O sea, no se queda ahí en la cavidad, ya. A esto llamamos incoercibles. ¿Cuándo llamamos una hernia estrangulada? ¿Ya? La hernia estrangulada, ¿cuál significa? Cuando hay un compromiso de la vascularización del contenido del saco, ya sea epiplon o intestino. ¿Ya? Entonces esta hernia ha protruido, se ha salido, pero se estrangula cuando existe un compromiso, aparte de haber un compromiso, si es intestino, puede haber un compromiso del tránsito intestinal, lo cual llamamos hernia atascada, ¿ya? Solamente cuando hay compromiso del tránsito intestinal, y hernia estrangulada cuando aparte del compromiso del tránsito intestinal hay un compromiso vascular, ya produciendo, que va a llegar a producir necrosis, ya sea del intestino, de un epiplon, ¿ya? Entonces ahí hablamos de hernias estranguladas. Perdón un ratito, quiero avanzar un poquito más. Perdón. Ya. Entonces, hablemos de la frecuencia de las hernias, ¿ya? El 75% de las hernias se tratan de hernias inguinales, ¿ya? Ya sea izquierda o derecha, corresponde a un 75%. 10% son hernias incisionales, las más llamadas incisionales que son llamadas eventraciones. 6% las hernias femorales, que son las más riesgosas de poderse estrangular, las que se estrangulan, ya son las hernias femorales, nunca se olviden de eso. 3% son hernias umbilicales y 3% otro tipo de hernias. ¿Okay? Y aquí hay algunos ejemplos ya de contenido. Se está abriendo el saco y vemos que el contenido del saco herniario es intestino,
ya aquí puede estar atascada la hernia, ya cuando está atascada hay un compromiso del tránsito intestinal, produce toda una sintomatología de una oclusión intestinal. En cambio, cuando hay compromiso vascular, le hemos dicho que la hernia se llama hernia estrangulada, ya, y va a producirnos la necrosis del intestino, ya. También dentro del contenido puede haber inclusive el apéndice, ya dentro del saco herniario, ¿ven? Está el ciego y el apéndice dentro de la hernia inguinal, pues puede estar como contenido de la hernia, ¿ya? Existen otras hernias de la pared abdominal, ya, como los onfaloceles que se llaman, ya, que son este tipo de hernias congénitas que el paciente nace con estas hernias. Tenemos algunas hernias internas, ya, como ven aquí el atrapamiento del colon, ya a nivel del hiato de Winslow, se ha introducido y pues se puede ocluir. Igualmente acá a nivel de los ligamentos, de las trompas, pueden producirse hernias internas, ¿ya? Aquí hay otro tipo de hernia a través del epiplón mayor, ¿ya? Que puede producirse. Y también hay hernias que podemos encontrar a nivel del piso pélvico, ¿ya? Que son a nivel de los espacios istiocavernosos, los bulbos cavernosos, a través de aquí del diafragma urogenital, donde pueden producirse diferentes tipos de hernia y que se manifiestan de esta forma. Ustedes ven la vagina y ven un abultamiento, ¿ya? ¿Qué son estas hernias que se pueden presentar? Esta hernia a nivel celíaco, ¿ya? Que pueden producirse. La hernia epigástrica es una de las hernias muy frecuentes que encontramos en la pared abdominal. Es aquella que hace procedencia a través de la línea alba, ya en la parte central de la pared abdominal anterior por arriba del ombligo. Ya, si vemos la línea alba, esta es nuestra línea alba como vimos en la, bueno, vamos más allá de la imagen, ¿ya? La línea alba está formada por el entrecruzamiento de la línea media, en la línea media de las vainas anterior y posterior de los músculos rectos anteriores del abdomen. Los músculos rectos anteriores del abdomen tienen dos vainas, una anterior y otra posterior, que los envuelven a los músculos rectos. Pero a nivel de la línea media se unen estas vainas y forman la línea alba, ¿ya? De esta forma, ¿ya? Entonces, a nivel de esa línea alba es donde se pueden producir estas hernias. Se extiende desde el apéndice sifoide, el esternón hasta la sínfisis y el pubis. Y existen dos teorías en relación a la aparición de estas hernias, ¿ya? Que la hernia se va a desarrollar a través de alguno de los orificios de salida de pequeños vasos y nervios. Esta es la teoría y la causa más frecuente. A través de la línea alba es atravesada por pequeños vasos y nervios que producen perforaciones y zonas de debilidad de esta línea alba. Entonces, cuando la persona desarrolla estas debilidades con el aumento de peso, pues estas debilidades se vuelven más grandes y el aumento de la presión intraabdominal permite la aparición de estas hernias, ¿ya? Esta zona de debilidad también puede ser congénita. El paciente puede nacer con una debilidad congénita que sufriría el mismo mecanismo. Corresponde entre el 3 a 5% de todas las hernias. Es 3 veces más común en los hombres que en las mujeres y es más frecuente entre las edades entre los 20 a 50 años de edad. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas de la hernia epigástrica? Un pequeño dolor epigástrico, ardor, irradiación a la espalda o a los cuadrantes abdominales inferiores. Puede haber dolor abdominal acompañado de meteorismo abdominal, náuseas y vómitos, sobre todo cuando se produce cuando es atrapado el epiplum. Rara vez el intestino forma parte del saco herniario en estas hernias. Generalmente es la grasa abdominal, el epiplum mayor que entra, y al estrangularse, al apretarse el epiplum ahí, pues puede producir cierta sintomatología dolorosa y el paciente acude porque tiene una bolita, tengo una bolita aquí, doctor, que me duele, ¿ya? Y son las hernias epigástricas. El examen físico, el hallazgo común es la masa subcutánea en la línea media por arriba del ombligo, ¿ya? Entonces aquí tenemos el ejemplo de las hernias epigástricas, ¿ya? Tenemos la línea alba que les decía y puede presentarse así la hernia epigástrica. Esta ya es una hernia umbilical, pero esta es una hernia epigástrica, ¿ya?
Y esta es una hernia de la línea semilunar de Spiegel, que es esta de acá, son hernias, y esta es una hernia incisional, ¿ya? Como ven, aquí hay una cicatriz previa, ¿ya? Que está produciendo este tipo de, ¿ya? Entonces, como le dije, las masas pequeñas contienen con gran frecuencia solamente grasa preperitoneal o pueden encarcelarse y estrangularse. Las hernias mayores contienen generalmente epiplon o puede hacer asas de intestino delgado o colon, pero estas son en hernias demasiado grandes para que haya intestino delgado o colon. Generalmente contienen el epiplon. ¿Cuál es el tratamiento? Si la hernia epigástrica es sintomática o si es mayor a medio centímetro, estará indicado un tratamiento quirúrgico. ¿Ya? ¿Cómo se realiza? Es una pequeña incisión sobre la tumoracióncita, transversal o vertical, generalmente se hace transversal, pero lo que se tiene que ubicar el anillo aponeurótico, se amplía un poco el anillo aponeurótico, se reduce el contenido de esta hernia y se realiza una sutura primaria, mejor en sentido horizontal, con sutura no absorbible. Algo que nunca se olviden, todas las reparaciones de hernias ya se las realiza con suturas no absorbibles. Las hernias no se suturan con hilos absorbibles, siempre se utilizan no absorbibles, ¿ya? Tenemos el Prolene, es uno de los hilos más utilizados, se puede usar nylon, se puede usar lino, se puede usar, no se utiliza hilos de alambre, no son más absorbibles, pero no se utiliza porque eso se utiliza son muy duros y se utilizan generalmente para huesos, ¿no? Pero generalmente cera se puede utilizar, toda sutura no absorbible se utiliza para reparar las hernias. El Vicryl es una sutura muy buena, pero lamentablemente es absorbible. Entonces el Vicryl no se utiliza para reparar las hernias. ¿Okay? Hay otras hernias diversas de la pared anterior. Me equivoqué, la hernia umbilical lo vamos a llevar en la siguiente clase. Ahora son solamente hernias de la pared anterior. Dentro de estas tenemos la hernia de Litre, que es la inmersión en la zona débil de la pared abdominal anterior y su contenido en la pared del intestino. Generalmente la cara antimesentérica. Es una hernia por pellizcamiento, la hernia de Litre. O sea, se mete el asa intestinal, pero solamente el borde antimesentérico del asa intestinal es el que se hernia. Vamos a ver en una imagen después. La hernia femoral o crural se distingue de las hernias inguinales directas o indirectas porque se encuentran por debajo del ligamento inguinal. Las hernias inguinales aparecen la tumoración por encima del ligamento inguinal y las hernias crurales por debajo del ligamento inguinal. En un paciente en un examen físico, ¿cómo nos damos cuenta? La línea del pliegue inguinal, donde se produce el pliegue inguinal, que se llama la línea de Malgaigne, se llama esa línea. Todas las tumoraciones que estén por debajo de esa línea corresponden a hernias crurales. Las que estén por encima de esta línea de Malgaigne corresponden a hernias inguinales, ¿ya? ¿Cómo se reconstruye una hernia crural? ¿Ya? Se tiene que hacer se utiliza muchas veces la misma técnica para las hernias inguinales, que ya las vamos a ver después, y se las tiene que convertir de hernia crural en hernias inguinales y se hace la reparación como si fuera una hernia inguinal. O directamente se hace la incisión sobre la tumoración de la hernia crural, se hace la reducción de la hernia crural y se pone una malla protésica, tipo Gilbert se llama la técnica, ya se pone un conito y se repara la zona de la hernia crural. ¿Por qué se llama hernia crural? Porque atraviesan el anillo crural que se encuentra a nivel de la región inguinal en el ligamento, en el repliegue de la aponeurosis que forma la arcada inguinal, ¿ya? Ahí se encuentra el anillo crural. Las que atraviesan este anillo crural corresponden ya a las hernias crurales. La hernia de Spiegel, ¿ya? La hernia de Spiegel a través de la línea semilunar, ¿ya? La línea donde la vaina de los músculos abdominales se entrecruzan y fusionan la vaina de los rectos. A esto se llama la línea de Spiegel. A este nivel, cuando hay una debilidad, se producen estas hernias. Ya siempre se encuentra a nivel de los vasos, por encima de los vasos epigástricos. El cierre de esta hernia
consiste en abrir, localizar el saco herniario y reforzar este debilitamiento de la línea de Spiegel, siempre, como les dije, utilizando sutura no absorbible. La hernia de Petit aparece a través de la pared abdominal posterior a nivel de la región lumbar. Ocurre generalmente después de algún trauma o proceso inflamatorio local, ¿ya? Se producen estas hernias. No son muy frecuentes, pero sí se presentan. ¿Ya? La hernia de Greenfeld ya es mayor y se encuentra con mayor frecuencia, también se encuentra en la región lumbar. Aquí tenemos ya las hernias de Petit ya, y las hernias de Greenfeld. Aquí tenemos, esta es la hernia de Littler, que le dije que es un pellizcamiento, ¿ya? Un pellizcamiento del borde antimesentérico, ¿ya? Del intestino. Aquí tenemos una hernia crural, ya que está atascada, ven, está atravesando el anillo crural. Igualmente acá tenemos ejemplos de hernias crurales, ya que están atravesando el anillo crural y se van a presentar por debajo de la línea de Malgay. Las hernias, ahora sí vamos a lo que hablamos de las hernias umbilicales. Las hernias umbilicales pueden presentarse en 3 épocas de la vida. En el recién nacido, en el niño adulto, ya son las 3 épocas de la vida: en el recién nacido, en el niño y en el adulto, ya. El resultado de una falla en la fusión de la vaina de los rectos en la base del cordón umbilical. A nivel del ombligo, las vainas de los rectos se entrecruzan, ya, y al producirse el nacimiento y la obliteración del ombligo, pues esto se tiene que cerrar. Cuando hay un defecto en la fusión de esta vaina a este nivel, va a quedar un pequeño orificio que varía de tamaño. Cuando es el recién nacido, muchas veces este orificio ya es grande y es bien visible la hernia. En el niño, con el crecimiento, puede ir aumentando de volumen. Y en el adulto, sobre todo cuando el paciente aumenta de peso, en el embarazo, en las mujeres, pues se hace visible este defecto y se presenta la hernia umbilical. ¿Ya? La gran mayoría de las hernias umbilicales cierran espontáneas en los 2 primeros años de vida. Entonces, no es necesario en los niños recién nacidos, cuando tienen una hernia, sobre todo menos de 1 centímetro, operar inmediatamente, porque la mayoría pueden cerrar en forma espontáneamente en los 2 primeros años de vida. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos este tipo de lesión que se llama un ónfalocele, pues el defecto de la pared es bastante grande. Entonces, aquí requiere sí una reparación quirúrgica, que generalmente lo hacen los cirujanos pediatras. ¿Ya? Esta es una hernia umbilical que ha sido dejada a las consecuencias del tiempo, ¿ya? Y pues ha crecido un anillo bastante grande donde podemos ver que el contenido abdominal se ha desarrollado fuera de la cavidad abdominal. Esto resulta un problema bastante grande, porque este contenido de aquí ha perdido derecho de domicilio. ¿Qué significa? Ven, esta persona no es gorda. Entonces, cuando queremos operar a este paciente y queremos reintroducir esto a la cavidad abdominal, resulta que ya no hay espacio, ¿ya? Entonces hay que hacer una serie de procedimientos para poder dilatar un poco esta cavidad abdominal para poder reintroducir este contenido a la cavidad abdominal. A eso se llama pérdida de domicilio. Aquí hay un ejemplo de una hernia umbilical en pelota de ping-pong también, ¿ya? Donde aquí está muy probable, es muy difícil que aquí en este tipo de hernias haya una reducción del contenido herniario. Entonces estas tienen que operarse, ¿ya? Igualmente estas, ¿ya? Aquí hay otra hernia, ¿ya? Ejemplos de hernia, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones cuando se tiene que operar antes de los 3 años a un niño que presenta hernia umbilical? Cuando un asa de intestino se encarcela, ya, o sea, como vimos, ya el asa está metida ahí adentro, entonces es muy difícil que esta hernia desaparezca, porque ya hay un contenido ahí que va a evitar que esta hernia se cierre. Cuando el paciente presenta lo que podríamos llamar hernia umbilical en pelota de ping-pong, que fue lo que vimos anteriormente, el defecto aponeurótico es de más de 1.5 centímetros y la protuberancia contiene intestino o epíplomo. Entonces es muy difícil que estas hernias cierren hasta los 2 años. Y se tiene que hacer una cirugía inclusive antes de los 3 años de edad.
¿Cuál es la técnica operatoria que se tiene que hacer? ¿Ya? Se tiene que hacer una incisión en el pie umbilical inferior, que generalmente es una incisión curvilínea. ¿Ya? Esta incisión permite una exposición adecuada y deja una cicatriz, no deja una cicatriz marcada, muchas veces desaparece. Cuando son hernias muy pequeñas, nosotros hacemos este tipo de incisiones y resulta que la incisión queda escondida muchas veces en el ombligo y no se nota. Se incide hasta la aponeurosis. Cuando las hernias son pequeñas, lo que se tiene que hacer es disecar todo el saco, ya liberar, reducir el contenido y se localiza el anillo umbilical. Si mide 1 a 1,5 centímetros, generalmente lo que se hace es una reparación con sutura no absorbible, ya se hace una reparación de este anillo. Se puede hacer 2 o 3 puntos ya de sutura en este anillo. Normalmente las aponeurosis son muy buenas, por lo tanto permiten su cierre. ¿Ya? Entonces, para esto utilizamos el hilo del Prolene 0 o Prolene 1, que es el hilo más utilizado para el cierre de todo tipo de hernia. ¿Ya? Es un polipropileno, un material no absorbible. ¿Ya? Entonces aquí vemos una hernia umbilical ya más grandecita que se está operando. Está aquí el anillo, se está tratando de localizar el anillo para reducir. Hay la famosa, este es un caso extremo de una hernia umbilical, como le digo, aquí la técnica es totalmente diferente de lo que hay que hacer. Primero hay que ver si este contenido puede ser reintroducido a la cavidad abdominal, sino lo que se tiene que hacer es dejar una bolsa de Bogotá que se llama una laparostomía contenida y tratar de hacer dilataciones ya o incisiones de descarga laterales para tratar de poder cerrar esta cavidad abdominal. O muchas veces hay que dejar una malla protésica ya que cubra este contenido, la parte pared abdominal que no se ha podido cerrar. Estas mallas protésicas generalmente tienen una cara siliconada que da al lado de las vísceras y no permite que las vísceras se adhieran a ellas. ¿Ya? Otro ejemplo de hernia umbilical también, bastante crónica. Pacientes generalmente son pacientes de un nivel educativo muy bajo, donde han permitido que se presenten vivir con este tipo de hernias, ¿no? Lo cual una persona muy difícilmente permitiría que le crezca una hernia hasta ese nivel, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de hernias. Y esta es una hernia umbilical pequeña, ¿ya? Donde la incisión se hace a este nivel, como les dije, ¿ya? Y se hace, en este tipo de hernias pequeñas yo hago generalmente sutura primaria. Hay la técnica de Mayo que se hace en hernias umbilicales más grandes, donde una vez se ubica el anillo herniario se hace una aplicatura, ¿ya? Se costura una aponeurosis encima de la otra, ya a manera de un enchalecado se llama, ya esa se llama la técnica de Mayo, que es la técnica más frecuente para la reparación de hernias umbilicales, ¿ya? Y tenemos otro caso, otra hernia umbilical gigante, ¿ya? Aquí se está haciendo una cirugía donde se está procediendo a hacer la reducción de todo el contenido que está adherido en la pared, ¿ya? De la hernia umbilical. Aquí, como digo, se ha hecho una reparación, ven, se ha cerrado la pared abdominal y se ha colocado esta malla, ¿ya? Esta malla para reforzar esta pared abdominal que generalmente se encuentra débil. Esto se hace en las grandes, como vimos el anterior paciente, la reparación de este paciente, hernias grandes, donde se tiene que utilizar muchas veces la malla protésica para reforzar esa pared que está muchas veces débil. Bueno, jóvenes, y eso es lo que se refiere al tema de hernias. ¿Alguna consulta, alguna pregunta?